el 2 más largo. Muy bien. Empezamos con la parte práctica de lo que sería introducción a C. Vamos a ver lo que sería nuestro primer programa. Bueno, si recuerdan de una de las primeras clases, habíamos visto que escribir un programa en C constaba de o sea, hacer un programa en C tenía varias partes que eran unos bloquecitos, donde el primero era editar el programa, o sea, con un editor crear un código fuente, un programa. Bueno, nos vamos a enfocar en esa parte ahora, que sería escribir con un programa de texto el programa. ¿Qué es un programa en C? Básicamente son un montón de letras, ¿sí? Que van a tener funciones específicas. Por ejemplo, podemos tener comentarios. Los comentarios sirven para que el programador o la persona que esté viendo el código o corrigiendo el código sepa qué se hace en cada paso, por ejemplo. Entonces acá tenemos el primer programa en C, es en una sola línea. Y en fin de la función main tenemos otro comentario, ¿sí? Hay dos formas de hacer los comentarios. Tenemos con la doble barra o si no con barra asterisco asterisco barra. ¿Sí? Todo lo que esté entre asterisco barra va a ser un comentario. Otra forma también es poner en varias líneas. O sea, tenemos que entre barra asterisco y asterisco barra es todo un comentario. Entonces podemos escribir un comentario de más líneas. Sí, esto está bueno cuando quieran explicar algo con más palabras. Después tenemos las directivas de preprocesador. Bueno, si recuerdan allá cuando vimos los pasos, nosotros escribíamos el programita en C y después se lo pasábamos a un programa que se llamaba preprocesador. Bueno, ese preprocesador lo que come, digamos, de todo el texto es solamente esto. Digamos, por ahora es esto, los include. Y el preprocesador lo que hacía era reemplazar cadenas de texto. O sea, encontraba este include y le iba a pegar otra cosa arriba. Bueno, en este caso estamos buscando la biblioteca estándar de entrada y salida. ¿Sí? Después tenemos espacios en blanco. Bueno, son importantes para que todo quede ordenado. ¿Sí? Tenemos espacios en blanco de toda una línea, un espacio en blanco. Pero acá al frente del printf también tenemos una línea. O sea, tenemos un espacio. ¿Sí? O sea que son importantes. Y por último, pero no menos importante, tenemos la función main. Bueno, todos los programas en C tienen que tener una función main. ¿Por qué? Porque cuando arranque el programa, digamos, quien esté ejecutando ese programa, ya sea una computadora o un microprocesador, va a ingresar a esta función main. ¿Sí? O sea, por eso es importante que esté. Y dentro de la función main podemos tener otras funciones. ¿Sí? Por ejemplo, printf. Lo que va a hacer printf sería lo que está entre comillitas, lo va a imprimir en pantalla. ¿Está bien? O sea, en nuestro caso lo va a imprimir en pantalla porque es lo único que vamos a tener. Después vamos a ver cómo imprimir en otros lados. Y secuencias de escape, en este caso es un enter. Son caracteres que no se ven en pantalla. O sea, el enter, digamos, como que no pueden ver el símbolo del enter, pero ven la consecuencia de haber puesto un enter, que sería un salto de línea. ¿Hasta acá alguna pregunta? No sé si hay un mensaje. Si alguien escribe en el chat, desmuten un ratito el micrófono y avísenme, porque no me llegan las notificaciones. Entonces llegamos hasta acá. En gris vamos a tener el programa, la salida de ese programa. O sea, nosotros se lo damos a alguien que lo ejecute ese programa y va a salir esto de acá abajo. O sea, bienvenidos a C, que sería lo que está en este printf. Bien. Como podemos poner un printf, también podemos poner dos. ¿Sí? Todo lo que esté en main se va a ejecutar. En este caso tenemos dos printf. El primero que imprime bienvenidos y el segundo que dice AC.
Pero fíjense una cosa acá. Yo puse dos printf, pero la salida está en una sola línea. ¿Por qué? Es pregunta. Porque el primer printf no tiene salto de línea. Claro. Fíjense que el primer printf solamente dice bienvenidos, cierro las comillas y queda ahí. O sea que cuando viene escribiendo el programa en la pantalla, llega el printf, imprime bienvenidos y se queda ahí esperando. Sí, no sigue. Después llega este otro printf y lo que dice, bueno, imprimí un espacio, escribí la A, un espacio, C, signo de exclamación, espacio, enter. ¿Está bien? O sea que imprimió bienvenidos y pegadito a C y ahí recién imprime un enter. Dentro de un mismo printf podemos tener varias secuencias de escape. O sea que podemos generar esto. Nosotros imprimimos bienvenidos, dejamos un espacio, imprimimos un enter, hace el enter, o sea, hace un enter. Fíjense que acá hay un espacio, o sea, después del primer salto de línea hay un espacio. ¿Está bien? Antes de la A hay un espacio que separa el barra N de la A. Bueno, ese espacio se imprime, como pueden ver en el cuadrado gris. Antes de la A hay un espacio, no está alineado con la B. De la misma forma, la C. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Qué diferencia tiene las comillas de los asteriscos? Las comillas las vamos a utilizar para cuando tengamos una función, por ejemplo. Las comillas definen una cadena de texto. Sería eso. O sea, una cadena de caracteres. Son un montón de letras pegadas una al lado del otro. Nosotros cuando usamos printf, le pasamos a un programa, a una función, perdón, que imprima esto, lo que está entre comillas. Dos asteriscos, barra, o sea, el barra, asterisco, asterisco, barra, es un comentario. O sea, el compilador cuando encuentra esto, no lo, no le da importancia. O sea, lo saltea. Son comentarios para el humano, no para la computadora. En cambio, esto es una cadena de texto que es lo que yo quiero imprimir por pantalla. No sé si responde eso. Sí, sí, profe, entendí. Bien. Bien, entonces estamos acá. Sí. Profesor, una pregunta para los ejercicios, ¿no? Que van a venir el código fuente. Los comentarios, ¿qué tan importantes van a ser? O pueden ir sin comentario directamente. La evaluación, digo. Claro. No, los comentarios les van a. Claro, los comentarios les sirven a ustedes para que quede ordenado el código. Y si envían un programa con comentarios, nos ayuda a nosotros a la hora de corregir. Porque si ustedes ponen, bueno, acá ingreso de valores, por ejemplo, ingreso de la temperatura, y abajo hacen algo, bueno, nosotros cuando lo corregimos sabemos que ahí están queriendo hacer eso, que están queriendo ingresar la temperatura, por ejemplo. Claro, mi O pregunta sea que sería sirve. si, claro, ¿qué tanto tiene que ir comentado el programa para que esté bien o no, o si lo evalúan a eso, a los comentarios? Ayudan, pero como que no hay un estándar para decir, bueno, cuánto es bueno y cuánto es malo. ¿Está bien? Ok. Profe, a la hora Mariana, de corregir el programa, ¿van a evaluar que el programa funciona teniendo el resultado sin importar el procedimiento que se use? ¿O van a evaluar la forma en la que está estructurado también? Por ejemplo, si estamos viendo estructuras repetitivas y no utilizan estructuras repetitivas, está mal. ¿Está bien? Porque la idea es que usen estructuras repetitivas. Si les piden ingresar, por ejemplo, 10 notas y las ingresan una por una, digamos que estaría mal, porque hay una estructura que repite el ingreso de datos. ¿Sí? Entonces, de esa forma se va a evaluar. Si están utilizando el método correcto para el ejercicio que es. Hay una Perfecto, profe, pregunta. entendí. Bien. Al incluir una directiva de línea, claro, el include stdio
el include stdio es una biblioteca que le sirve al preprocesador para incluir las funciones, o sea, funciones en general. ¿Qué funciones? Por ejemplo, el printf. El printf está dentro de la biblioteca de estándar de entrada y salida. O sea, lo que hace el preprocesador básicamente es agarra esto, el include stdio, y dice, bueno, me hacen falta las bibliotecas de entrada y salida estándar, tenerlas en cuenta. ¿A quién le dice eso? Al compilador, porque recuerden que estaba primero el preprocesador, después estaba el compilador y el enlazador. ¿Está bien? Entonces, esta biblioteca va a incluir las funciones y entre esas funciones está el printf. ¿Se entendió ahí? Sí. Vuelvo a preguntar, Martín, si te lo doy al programa sin comentarios, ¿no es la misma calificación que con comentarios? No, no pasa nada. ¿No No, no afectaría la pasa nada. Si lo calificación? entregan sin comentario, Ah, buenísimo. no, no. Es más, casi Listo, gracias. el 98% de todo lo que entregan es sin comentario, así que no hay problema. Buenísimo. Sí, si escriben a pata la función, si implementan a pata la función printf, no hace falta incluir el stdio. ¿Está bien? Básicamente lo que hace stdio es esa implementación que harían ustedes, la trae de algún lado. En este caso, de la biblioteca que ya está instalada. Claro. Mm, No, no como ayuda, sino como que utilizar cosas que ya están hechas, para no reinventar la rueda. ¿Está bien? Nosotros Te utilizamos ahorra líneas de cosas que ya código, profe, vienen. directamente. Claro, exactamente. Además, por ejemplo, supongan que están en un Arduino, el printf no tiene una pantalla. ¿Está bien? Entonces, la implementación de ese printf es totalmente diferente a la que está corriendo en mi máquina, por ejemplo. ¿Está bien? O sea que siempre es conveniente utilizar esas bibliotecas. Bien, estamos en otro ejemplo básico ahora. Sería como sumar dos números. O sea, esto estaba corregido. Eh, sí, está corregido. Bien. Tenemos una que es para sumar dos números. ¿Sí? O sea, este es el programa. Ahí, Lo primero que hace el programa es ¿sí? ahí alguien escribió en el chat, dijo que le avisemos, así que no. En el chat de Telegram. Ahí no Preguntan me si a la llegó hora de nada. programar, profe, es recomendable hacer unos cortos comentarios como una buena práctica. Sí, siempre que puedan escribir comentarios que les sirvan, traten de hacerlos. Si por ejemplo este código no tiene ningún comentario y se entiende perfectamente lo que hace. O sea, todavía no lo analizamos, pero se va a entender. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de sumar dos números, nosotros vamos a tener una función main que tiene que estar en todos los programas en C. Vamos a declarar tres variables. ¿Qué serían las variables? Bueno, técnicamente es más complicada la definición, pero resumiendo son lugares donde podemos guardar cosas. En este caso, int es para enteros. Yo sé que en número uno, número 2 y suma, vamos a guardar números. ¿De qué tipo? A enteros. Entonces lo primero que hacemos es un printf. Acá. Hacemos un printf y solicitamos el primer número. ¿Sí? Solicitamos el primer número. Ahora esperamos a que el usuario ingrese el número. Sería equivalente al pseudocódigo de imprimir y leer. ¿Está bien?
Entonces en este caso nos quedamos esperando hasta que el usuario ingrese un número. O sea que ingresa el número por teclado, aprieta el Enter, continúa el programa. ¿A dónde continúa? A la siguiente instrucción, que es solicitar el segundo número. Bueno, le piden el segundo número, lo leen el segundo número, se quedan esperando hasta que ingrese el segundo número. O sea, el programa, digamos, es como que se tilda o se clava acá. Hasta que no ingrese el segundo número, no continúa. Una vez que el usuario ingresa el segundo número, hace la suma. ¿Cómo hace la suma? Bueno, agarra el número 1, el número 2, lo suma con el operador más y asigna el resultado en suma. Fíjense que la suma, la asignación, se hace de derecha a izquierda. ¿Sí? No pueden invertir esto. O sea, no pueden poner número 1 más número 2 es igual a suma. ¿Sí? Porque las operaciones se hacen de derecha a izquierda. Bueno, una vez que calcularon la suma, imprimen el resultado. La suma es por ciento de suma. Bien. Aparte de sumas y restas, tenemos otros operadores que los habíamos visto un poco en la clase pasada, ¿Puedo pero hacer el una pregunta, equivalente, profe? sí, Eso de derecha e izquierda no me quedó claro. bien, sería, por ejemplo, acá, Primero va la operación y después los factores. claro, por ejemplo, pueden ver esto, le voy a dar un poco más de zoom. ¿Sí? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, sí, se ve. Bien, lo que decía es que si yo tengo dos números, por ejemplo, tengo, tengo número 1 y número 2, cuando yo calcule la suma, lo tengo que hacer de tal forma, tengo el teclado en inglés, lo tengo que hacer de derecha a izquierda. ¿Sí? No puedo hacerlo al revés. O sea, no puedo decir, bueno, en vez de hacer eso, hacer esto. ¿Sí? O sea, esto está mal, pero esto está bien. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, ya entendí, gracias. Bien. Cerrar. Entonces teníamos operaciones básicas que eran la suma, la resta, multiplicación y división. Los símbolos son exactamente igual. ¿Sí? O sea, el que cambiaría un poco puede llegar a ser el producto, que en vez de utilizar un asterisco, en vez de utilizar un punto, se utiliza un asterisco. ¿Sí? Pero el que aparece, el símbolo que aparece ahora era el módulo. El módulo nos devolvía el resto de la división entera. ¿Sí? ¿Qué era el resto de la división entera? Si nosotros hacíamos, por ejemplo, 5 dividido 3, ¿sí? En C, esa división no es 2,5. Perdón, si hacemos 5 dividido 2, ¿sí? Esa división no es 2,5, sino que es 2. ¿Está bien? Porque es división entera. En realidad sería 2,5, pero tenemos la parte fraccionaria, no queda guardada, solamente almacenamos la parte entera. Y por otro lado tenemos el módulo que nos devuelve el resto de esa división. En este caso, si hacemos 2%, 5%, si hacemos, si hacemos 5% 2, esto nos va a devolver 1. ¿Sí? Es el resto de la división entera. O sea, el resto de lo que quedó de dividir el 5 en 2. ¿Por qué? Porque si hacemos 5 dividido 2, esto nos da 2.
¿Se entiende? Sí. Bien. Un mensaje. Si fuera 2,6, 2,7, sí, siempre redondea al entero inferior. ¿Está bien? Porque solamente se queda con la parte entera. La parte decimal la corta. ¿Está bien? Solamente con la parte entera se queda. En la división. O sea, siempre que dividan y sean números enteros, se va a quedar con la parte entera. Ya vamos a ver cómo obtener el 2,5. O sea, cómo utilizar números decimales. Bueno, hay una precedencia de operadores. Esto no sé si lo vieron todavía en el teórico. En el PowerPoint estaba, pero no sé si llegaron. Les pregunta. Sí, sí, lo vimos. Bien. Flotantes, sí, los números flotantes son los números con coma. Ya los vamos a ver más adelante. Más adelante, 3 slides. Bueno, hay una precedencia de operadores. Sí, no se realizan todas las operaciones al mismo tiempo, sino que se tienen que evaluar de una cierta forma. En parte es medio intuitivo, es medio como en álgebra. O sea, primero se evalúan los paréntesis, los que están más adentro. Si tengo varios paréntesis, se evalúa el de más adentro y se va abriendo hacia afuera. Multiplicaciones, divisiones y el operador resto. Después tenemos las sumas y restas. Y por último, la asignación. Si se fijan, ustedes si tenían una ecuación y la quieren resolver, lo primero era separar en términos, o sea, en sumas y restas. Y después operaban adentro. Bueno, es lo mismo que acá. Sí, fíjense que lo primero que harían ustedes sería separar en términos, o sea, el penúltimo paso. Sí, o sea, separan en términos, después realizan las operaciones que estén en esos términos. Bueno, si hay multiplicaciones y divisiones, hacían esas multiplicaciones, pero si hay un paréntesis, tienen que resolver el paréntesis primero. ¿Está bien? Entonces van haciendo en ese orden. Bueno, el orden que aparece acá, que hay como una flechita, es desde qué lugar a qué lugar se evalúa. O sea, si tengo en la misma línea un producto o una división, se va a evaluar de izquierda a derecha. ¿Sí? Se voy a ir resolviendo las multiplicaciones y divisiones y el resto de izquierda a derecha. Lo mismo para las sumas y restas. Si tengo varias sumas, A más B más C, primero voy a resolver la suma A más B, después el resultado de eso lo voy a sumar con C. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo perfecto, profe. Genial. Bien, la precedencia de operadores. Ahora pasamos a la parte de cómo van a armar ustedes los programas. O sea, cómo van a compilar estos programas. ¿Qué pueden utilizar? Bueno, vamos a ver 3 formas. La primera va a ser con Sinjai. Sinjai, les había comentado un poco la clase pasada. Es un IDE, o sea que directamente trae todo acá. Es multiplataforma, o sea, lo pueden correr en Linux, Windows o Mac, no hay problema. En este caso, yo estoy en Linux. Si ponen descargar, los lleva a una página, espera un ratito y se descarga. Yo ya lo tengo bajado. Les descarga esto, que es un archivo comprimido. Ese archivo comprimido lo extraen y les dan una carpetita. Bueno, dentro de esa carpeta está este programa que es el Sinjai. Si entran ahí y esperan a que cargue, les abre esta interfaz. Todos pueden ver esta pantalla. Sí. Sí, profe. Bien.
Una vez que estén dentro de Profe, a mí Singhai, cuando lo abro, me abre otra pantalla, me aparecen opciones, digamos, crear un programa simple, crear un nuevo proyecto. bien, ahora vamos a eso. Este programa que les aparece por defecto está en C++, nosotros no lo vamos a utilizar. Lo que tenemos que hacer es cada vez que queremos abrir un proyecto es archivo, nuevo. Probablemente la ventanita que te aparece es esta. Tenemos que ir a utilizar plantilla, continuar, programa C en blanco, crear, y acá ya les abre el template. Fíjense que la diferencia es, la directiva de preprocesador es diferente. Nosotros vamos a utilizar la que dice stdio.h. ¿Sí? O sea que, Profe, sí. a mí me parece crear un programa simple, otra opción crear un nuevo proyecto, otra opción importar un proyecto y la otra abrir un archivo fuente o proyecto existente. Bueno, después, en todo caso, después cuando terminemos, ahora así queda grabado el procedimiento uno abajo de otro y después ¿Listo? al final vemos esos problemas. Listo. ¿Estamos? De 10. Una vez que tengan abierto Singhai, lo que podemos hacer es, por ejemplo, correr los programas de acá. Subimos, buscamos este, copiamos. Yo estoy en Ubuntu, o sea, no es el entorno gráfico que utilizo normalmente, pero si aprietan Control Alt y las flechas de arriba y abajo, tienen varios escritorios gratis. Está bueno para usarlo eso en Linux. Bueno, copiamos y pegamos el programa que está en el PDF. Tienen que tener un par de cuidados. El primero es que hay unas comillas que se reemplazan por esto. O sea, lo tienen que cambiar acá de nuevo comillas. Y la I del main tiene que ser minúscula. Vamos acá, así se ve mejor. Todo con espacios. Y ahora para compilar podemos apretar F9 o la flecha verde que está acá arriba, el triangulito verde. Y les va a abrir una ventanita o una terminal. Nos pide ingresar el primer número, por ejemplo 10, el segundo número, menos 15. Y la suma es menos 5. No sé que el programa estaría funcionando. ¿Sí? Pueden cerrar, apretan F9, da para ingresar otro número. Le di mucho zoom. Pueden poner números negativos y funciona exactamente igual. ¿Sí? Total es suma. Bien, este sería el primer método. O sea, utilizando Singhai. Antes que... O sea, acá copié y pegué el archivo desde la slide. ¿Sí? Vienen acá, archivo, guardar como. Por ejemplo, van a escritorio, crean una carpetita que se llame programas info 1 y le guardan con un nombre. Por ejemplo, suma. Y lo guardaron como suma.c. Acá arriba, a la izquierda, dice suma.c. Este sería el primer método. Voy a cerrar. ¿Cuál sería la otra forma? Bien, estando en Linux pueden hacer con Control Alt y T, les abre una terminal. Si no, vienen acá abajo en los 9 puntitos y escriben terminal. Por defecto viene terminal, yo tengo Terminator, son exactamente iguales. Esta es la terminal por defecto. Y esta es la otra, son iguales. ¿Sí? No más que en esta pueden dividir. Entonces, ¿cómo se haría? Tienen la terminal abierta en la mitad de la pantalla y en la otra mitad lo que abren es Gedit o el editor de texto. Entonces tenemos el editor de texto. Bien, vamos a abrir. En este caso tenemos que buscar el programa que está en el escritorio. Se llama programas info 1, el sumo.c.
lo ponemos al costado. Sí, y tenemos abierto en una mitad de la pantalla el programa, que básicamente es un documento de texto. Y ahora tenemos que ir al escritorio, o sea que tenemos que cambiar el directorio al escritorio. Damos Enter. Con ls listábamos los archivos que están en el escritorio. Tenemos la carpetita, programas Info1. Cambiamos el directorio a programas Info1. Damos Enter. Borramos la pantalla. Listamos las cosas que hay acá adentro y está suma.c. Bien. ¿Cómo compilamos ese programa? Con gcc. Le decimos, bueno, gcc suma.c, enter. Y ahí parece que no pasó nada. Pero bueno, en realidad, si listamos, ahora apareció un archivito que es este a.out. Este es nuestro archivo ejecutable. ¿Sí? Si se acuerdan de cuando habíamos visto todo el proceso para crear un archivo, el último paso era generar, que lo hacía el enlazador, generaba un código ejecutable. ¿Sí? Ese código ejecutable queda en el disco, que sería acá. Bien, ¿cómo ejecutamos? Se lo tenemos que pasar al cargador de archivos, al cargador de programas, para que el cargador de programas lo mande el microprocesador y el microprocesador lo ejecutara. Bueno, acá es básicamente poner punto barra a punto out y nos vuelve a aparecer lo mismo que habíamos visto en Sinkai. O sea, ponemos dos números y nos da la suma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ese sería el segundo método. Es- Si lo hacen en Sinkai no hay ningún problema. Los mensajes. No puedo descargarlo Sinkai desde la página, que les puedo pasar por el chat. Después de última se las paso también por el canal de Telegram. Bien. Después les paso por el canal de Telegram, así lo descargan tranquilos. Entonces vimos dos métodos. El primero utilizando Sinkai y el segundo es utilizando GCC por la terminal. A la terminal le vamos a agregar un par de cosas extra, que sería el -WALL y el -STD igual C99. ¿Por qué se corre? -STD C99 sumo.c y genera el mismo a.out. Entonces no cambia nada. Este -WALL lo que hace es, si nosotros nos olvidamos un punto y coma, por ejemplo, acá arriba sale con un asterisco el suma.c, significa que no está guardado. O sea, apretamos control S y lo guarda, o apretamos acá en guardar. Para no tener que escribir todo GSC -WALL y todo eso, podemos apretar la flecha para arriba en el teclado y les busca todos los comandos que ingresaron. En este caso, volvemos al GCC y les dice, che, te falta un punto y coma antes del scanf, en la línea 2. Bueno, vienen acá. ¿Dónde están las líneas? Acá abajo. O sea, acá abajo les dice, bueno, esta es la línea 5. Si bajamos hasta acá, esta es la línea 8. Esta es la línea 9. ¿Sí? Y te dice, falta un punto y coma antes del scanf que está en la línea 9. Bueno, está bien, falta un punto y coma. Lo ponen ahí, lo guardan y funciona. ¿Sí? En Singhai pasaría exactamente lo mismo. O sea, lo tengo en el escritorio. Profe, ¿no hay una forma de poner que numere los renglones? Acá, Sí, hay. creo que sí. Eh, Jueguen un poco acá, pero me parece que sí. Ah, mira, hasta deja las palabras monaguillas. Ok, ok. Si buscan en alguna parte de ahí está. Les deja. Profe, Yo normalmente utilizo. Sí, el wall se pone después de cargar suma
Y antes de cargar A, El WOL se escribe, sí, desde, tienen que escribir GCC, menos WOL, menos std C99 y el programa. ah, A ver, Sí, te iba a preguntar eso, si el orden de los parámetros se podía poner suma primero y eso. eh, El compilador GCC si lo tomo, ¿no? probemos. Me parece que no, Warning all por ejemplo. significa poner Claro, es todos los warnings. todos los warnings. Esto es un comentario. Si venimos acá, compilamos, pero si le decimos esto, que es C89, ahí está. Ah, entonces sí, funciona. Funciona de este lado, hay que ver Bien. del otro lado. Sí, funciona de los dos lados. En C89, que es un estándar más viejo, no les dejaba crear comentarios con el barra barra. Por eso acá se queja. Dice, che, esto es de C90. O sea, este error es de C90. En C90 recién se aprobó que podíamos utilizar esto. Si esto lo cambiamos por el otro tipo de comentarios, guardamos, volvemos a compilar con C89, ya no se queja. ¿Está bien? O sea que funciona tanto a la derecha o a la izquierda. No hay problema con eso. Este es el segundo método. O sea, utilizando la terminal y en la otra mitad de la pantalla tener el archivo fuente. En vez de utilizar GCC, en vez de utilizar Gedit, pueden utilizar Vim. Claudio hizo un tutorial. Si quieren, se lo pueden pedir y verlo. Está muy bueno. Hizo un video de cómo utilizar Vim. ¿Por qué está bueno Vim? Porque no hace falta salir de la terminal para ejecutarlo. Nosotros podemos venir acá abajo, donde dice normal, abajo, y ejecutar gcc sumo.c y lo compila. Y si le decimos ahora corre el programita que se llama ./a.out, nos dice ingresa el primer número, 10, 20, la suma es 30. ¿Sí? O sea, no tengo que tener partida la pantalla para programar. Y lo podemos hacer todo en una sola, haciendo esto. Esto lo que va a hacer es compilar el programa .c y después, si todo salió bien, ejecutar el a.out y ahí les da para hacer todo. Ahí alguien quiere entrar. y en el Vim también se puede poner el warning all. Sí, pueden poner acá menos Es como la WO. terminal nada más. Sí, es una terminal, exactamente. Ah, listo. 029, enter y tiene. Es más, lo que pueden hacer es para que no les quede todo esto feo de las corridas pasadas, pueden poner al principio, borrar la pantalla y después compilar y después ejecutar el programa. O sea que si lo hacemos, borro la pantalla, está acá arriba todo, entonces podemos correr. La suma es 30, si lo volvemos a hacer, por ejemplo con otros números, es 70 y el 30 y el 10 quedó acá arriba. El 10 y el 20, perdón, quedó acá arriba. ¿Sí? O sea, está bueno. No es obligatorio que lo hagan de esta forma, pero sí Ah, para el bueno. TP. ¿Y los comandos ese que usa el Vim son como Unix, algo así? ¿O? Sí, es código bash. Ah, listo. Dale, Comandos gracias. que están ahí. ¿Por qué está bueno usar la terminal? Porque para el TP número 11 vamos a utilizar esto. No sé si... Ahí está. Esto es una Raspberry Pi. Ahí creo que se ve. Sí. Es una plaquita, una Raspberry Pi. Básicamente es una mini computadora, pero que funciona a 5 volt. Tiene un HDMI, tiene Ethernet, tiene para conectarle USB, tiene unos pines que le pueden conectar entrada y salida. No sé, pueden hacer un robotito. Y la vamos a programar utilizando la terminal. O sea, vamos a conectarnos a Raspberry y la vamos a ver de esta forma. Eso a fin de año. Pero bueno, si pueden ir Una, practicando, estaré bueno.
Una preguntita, Sí. Martín, con respecto al ¿cómo es? Al último trabajo práctico. ¿Lo vamos a tener que adquirir al BlackBerry? En la Facu tenemos, Y si está, ¿a había qué precio? 11, creo que era. No, tienen que buscarlas. Varía. Mm. Desafortunadamente cambia bastante el precio, así que no sabría. Pero en la Facu había 11, creo que ahora hay 9, porque tenemos 3 utilizándolas en un robot. Así que con esas 9 deberíamos andar bien. Profe, Sí, ¿y sí o sí hay que hacer como o lo que hizo un robot o puede ser cualquier proyecto? no, el práctico es con esta plaquita. En realidad es con esta. Ujú. Donde tienen unos LED que tienen que Ajá. prenderlos y apagarlos, y tienen unos pulsadores, y tienen que, en base a estos pulsadores, tienen que entrar y sacar datos. Sí. O sea, esta placa está subida en internet, ya después les paso por el canal de Telegram dónde está, por si le quieren ir haciendo. No sé si se ve el logito de Ah, UTN, no importa. Pero vamos a utilizar estas placas, ya están hechas en la facu, así que no hay drama. Bien, y el último método es, si tienen un teléfono, digamos, pueden utilizar esta página, que es esta más el C-Compiler. Así solo programamos en C. En esta página, básicamente es un compilador online, o sea, no tienen que instalar nada. Se les va a ver así. ¿Pueden ver ahí la página? Sí, sí, sí se ve. sí. Bien. En esta página lo que pueden hacer es, acá arriba con F9 también, igual que en Singhai, casualidad, aprietan Run y les corre este programita. Sí, o sea, este es un programita escrito en C. Entonces acá abajo tienen el Hello World. Por ejemplo, si venimos acá y copiamos suma, este sería nuestro programa suma. Dice ingresa el primer número, 20, el segundo, 10, y nos da la suma. O sea que funciona perfectamente. Le pueden cambiar de acá el tamaño de la letra, los tabs, que el formato del fondo de pantalla, todo. Y para guardarlo, tienen que apretar en este, en download, le dice abandonar, ponen abandonar y les baja su programita .c. Ponen aceptar y acá tienen el programa C. ¿Alguna duda de esto? Con ese Profe, último método, online, ¿Cómo? ¿me escucháis? Sí, este último método On- es online. sí, online, digo, habría problemas con las dependencias, bibliotecas y utilizaríamos algunas otras, ¿no es cierto? No, creo que no. No lo probé mucho, pero Claro, por lo Mac, menos por lo que vamos a ejemplo, utilizar nosotros, gigante. claro, no. Le tendríamos que pasar acá abajo -LM para que linkee, que incluya la biblioteca matemática del preprocesador, pero que en el enlazador busque la biblioteca matemática, o sea que hay que linkearla. Ah, pero no hicimos, bueno. Por ejemplo, en vez de imprimir la suma, podemos imprimir la raíz cuadrada de la suma. Claro. Corremos, ponemos 90 más 10 y debería dar 10. La suma es un número No, gigante. Ah, porque es en... No, porque... Esto para hacer el ejemplo en el aire. Tiene que ser de tipo double. un O sea, cast. tiene que ser... Claro, tiene que Hoy ser Toledo,
Un número, Hoy Toledo nos número enseñó un poco eso. del cast. Sí, nos habló del cast en la clase de hoy. A ver, ahí debería funcionar. Profe, Ah, por eso era. Sí, ¿cómo se llama esa aplicación? esta la pasé por el chat. Es Online GDB Compiler. Bueno, listo. Entonces ingresamos acá. De nada. Y les da el 10 de resultado. Falta un. Va a quedar el error grabado. No importa. La página es esta. Sí. Es Online C Compiler. Después se la paso también por el canal de Telegram. No hay problema. Y con alguna Entonces librería propia ingresé. lo podríamos hacer. No, con alguna librería propia ya no. Las bibliotecas Listo. personales tienen que utilizar GCC. Profe, disculpe que lo No hay. interrumpa. La clase esta Sí, la va a subir, va a estar grabada porque se me ha quedado como congelada la imagen y creo que es culpa de la conexión mía. sí, después la subo. La subo Ok. al video. Se quedó bien. Bueno, hasta acá sería los tres métodos que tienen para programar. O sea, sería Singhai, que si pueden ir por Singhai, vayan por Singhai. Después está la terminal, que sería un paso más de complejidad, pero les va a ayudar para el TP número 11, que tenemos que programar la Raspberry Pi. Acá, así se motivan. La Raspberry Pi la vamos a tener que programar con GCC. Sí, o sea, se van a conectar a una terminal que es esto. Y en esa terminal vamos a programar la Raspberry Pi y esta plaquita. Y por último, el Online GDB, que es un compilador online que no tienen que instalar nada. Y José, pueden una descargar el pregunta. código. Para el trabajo práctico 2, Sí, cuando armamos la codificación del programa, ¿cómo se lo podemos mandar para que lo corrija? ¿Se lo guardamos como en un bloc de notas .c? sí, sí, envíen el programa .c, lo pueden subir en autogestión, o sea, a la universidad virtual. Después pueden subir una versión más nueva, no hay problema con eso. Traten de subirlo ahí para que no, porque si me llegan correos con código C, normalmente no los veo, pues no tengo tiempo, pero si lo envían por el aula virtual, quedan ahí, entonces puedo ir viendo cómo avanzaron esa versión del código. Ya Así hay que que empezar a hacer súbanlo el trabajo y práctico 2. está para entregar, pero todavía no lo presentamos porque hay una guía antes, que es más importante, digamos, ahora es importante que hagan la guía de introducción a C y después pasamos al TP, ¿sí? No pasar directamente al TP. Claro, pero pregunto, profe, por ejemplo, yo lo agarro y lo edito en Singai o lo edito en Notepad, en algún editor de texto. Cuando yo guardo el archivo para subirlo, para Sí. mandarlo, lo guardo como, por ejemplo, mi legado, mi nombre, .c, y lo subo al aula virtual. Ah, sí. Súbanlo con el nombre del ejercicio, o sea, con el nombre del TP, si quieren, TP1 o TP2. Ajá, No hay problema bien. con eso. O sea, por ejemplo, este que es suma, guárdenlo como suma. Y yo cuando descargo los trabajos del TP del aula virtual, me los descargo en una carpeta con el nombre de cada uno de ustedes. Ah, Entonces no hace perfecto. falta que incluyan el nombre. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, profe, gracias. Mira, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda. Y traté de Sí. hacer lo que hizo usted de copiar el programa de la diapositiva esa y pegarlo en Sinjad y me tira dos errores que no sé cuáles son. No sé si puedo sacar una screen y mandarlo por el chat o alguna forma para que usted vea y me pueda decir más o menos qué. Sí, hay. O le mando una Sí, foto por Telegram. pasar por el canal de Telegram. Ujú.
Sí, por Telegram y cuando corte acá la grabación, lo salimos por Telegram. No hay Bueno, problema. bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda con Martín, esto? Sí, profesor, una curiosidad con respecto al sí. entorno, al sistema operativo Linux, la programación de Linux. Cuando se descarga Synjai, por ejemplo, o todos los programas serían portables, ¿no? En Linux o GNU Linux. Eh, no, se pueden instalar también. Se instalan también. En ¿Hay un este caso registro? son, Sé que claro, me estoy yendo un poquito, pero tiene que ver. por ejemplo, en este caso, en el escritorio, cuando ustedes compilaron el programa, les generó un app.out, ¿sí? Sí. Ese app.out no se puede ejecutar porque no tiene ninguna ventana ni ningún nada gráfico. Bueno, Ajá. Synjai es exactamente un código ejecutable, nada más que cuando le dan Enter les abre una ventana, porque ya tiene preparada la parte gráfica, pero no se instaló en ningún lado, está acá. Todo el código de Synjai está acá, está bien, pero sí se podría instalar. Básicamente para instalarlo es copiándolo a user barra bin y bin y ya queda instalado. Bien. Esto venía porque había dicho que como que no descarguemos una versión portable. Y yo quería saber por qué no, en Windows, ¿no? Hablando. No, Me en pareció que Windows sí recomendó. Sí. descarguen la portable. En Windows A sí mí me gusta descargan lo la portable. portable, pero Porque pareció que dijo que no portable. no, no, bajen la portable porque Ah, trae, dentro de la portable ya trae el compilador GCC. Sí, por eso, entre otras cosas, por eso es un poco más pesado. Entonces bien. con la versión portable para Windows ya viene todo instalado y no tienen que configurar nada. Básicamente le hacen clic igual que acá y sale andando. Listo, gracias, Martín. ¿Alguna, nena, alguna duda? ¿Otra duda? No, creo que no. Buenísimo. Bien, cortamos acá, pero sigo mostrándoles pantalla y les muestro la guía. Así no queda grabada la guía.